bienvenidos a un nuevo programa de Estamos Condenados con mis amigos Marcos Contreras y los Migueles, como ya se les conoce en las redes sociales, Miguel Schurman y Miguel Chávez. Estamos bien contentos de estar nuevamente aquí, pero tenemos que poner la pelotita en la cancha al tiro ya que nos quedamos sin mundial. Quiero invitarlos al tiro a la pelea en la cancha porque el tema de hoy es bastante importante y tiene que ver con todos estos escándalos de la Iglesia Católica, pero fundamentalmente lo que se está haciendo hoy, que pasó, todas estas investigaciones están pasando a manos de la Fiscalía. Entonces eso quiero que ustedes me comenten qué les parece, cómo se ha actuado de parte de la Fiscalía. Son investigaciones que se inician de oficio, pero que se ha generado no solo allanamientos, sino que incautación de documentos. Se podría generar hacia atrás a lo mejor una investigación que, si bien podría no terminar en penas por el tiempo establecido ya transcurrido de los delitos, pero igual esto es un tema que ha remecido no solo a la Iglesia. Por favor, ¿quién quiere dar ¿Quién dispara? También este partido de hoy? A ver, es bien interesante el fenómeno porque da cuenta de un principio que teóricamente uno lo conoce, que la Iglesia está supeditada al poder terrenal, o sea, el Estado está por sobre la Iglesia, pero sin embargo la Iglesia durante toda su historia ha internalizado los conflictos y tiene, bajo las reglas de derecho canónico, sanciones internas para los mismos sacerdotes, les prohíbe el contacto con niños, etc. Tiene una serie de tratamientos. Lo que se ha dado cuenta hoy en día es que ese tipo de tratamiento es insuficiente para la sociedad civil y ahora queremos que el derecho penal y la fiscalía se haga cargo de estos fenómenos. O sea, perdón, pero si el derecho canónico establece, por ejemplo, no cometer este tipo de delito y no se considera, ¿por qué? Uno se pregunta por qué la Iglesia propiamente tal o los sacerdotes que se enteran de este tipo de delitos no denuncian. ¿Hay algo que los protege hoy día? Porque la ley no los obliga, entiendo. O sea, yo creo que, mira, sin conocer extensamente ni tampoco en forma exhaustiva los casos, yo tengo la impresión que lo que le ocurrió a la Iglesia es un problema que es dramático porque se casaron en su autoconcepción de ser un ente o una entidad que está por sobre el hombre de a pie. Y yo creo que ese es el primer gran error que cometemos quienes vemos o quienes veían o quienes ven a los sacerdotes o a los miembros del clero como seres que están por sobre nosotros. La verdad es que yo siempre he pensado que son seres humanos igual que todos y cada uno de nosotros y que están expuestos a cometer delitos. Y ellos lo que hicieron fue cometer sin duda delitos. Y cuando la Iglesia se enteró, obviamente bajo el interés, bajo la premisa de que no querían perder poder moral, ético, perder influencia, en definitiva, sin duda alguna ocultaron muchos casos. Ojo, que lo que está pasando ahora no es lo primero. Hace muchos años atrás ocurrió el caso de uno que también fue obispo y que se fue a Alemania. Bueno, en general los casos antes, la sanción era mandarlo lejos a un retiro. África, claro. Alemania, donde será. Es complejo, pero también uno pero como yo creo que no es sanción, ¿eh? Yo creo que es protegerlo. Por supuesto, pero ellos le llaman sanción. Es mandarlo a un retiro espiritual, como está el señor Caradima hoy día. Lo que pasa es que las sanciones canónicas nunca pueden ser iguales a las sanciones civiles. Por lo mismo, ¿por qué acá no se hace lo que corresponde respecto de cada persona natural que en este país comete un delito? ¿Por qué? ¿Por qué la Iglesia no denuncia? Ellos están encubriendo, como se lo plantea, por ejemplo, el fiscal regional Emiliano Arias, que es el que está encabezando esta... Bueno, es que bien interesante el fenómeno, porque uno asume, tu pregunta asume de que la Iglesia es equivalente al Estado. O sea, tú asumes que la Iglesia lo que hace es procesar estos conflictos diciendo por qué ellos no responden de la misma forma que los civiles. Y la pregunta es, los civiles tienen que hacer responder a los sacerdotes de la misma forma que hacen los civiles. Y por eso la Fiscalía toma este asunto, investiga, procesa los casos, van a llegar a tribunales eventualmente. La Fiscalía está haciendo lo que corresponde. La pregunta es por qué un grupo intermedio como la Iglesia pasa a ser relevante en este actor. Porque uno podría pensar... me es irrelevante en la medida que yo no soy creyente o yo no estoy adscrito a determinada iglesia, qué significa esa institución, sino que simplemente me importa cuál es la responsabilidad penal que pueden tener ciertos sujetos que son parte de ellos. Y en esa medida
sería más o menos irrelevante si determinado político es parte de un gobierno determinado, sin embargo ese político podría haber cometido un delito. Y yo juzgo a ese político no por el conglomerado político, sino que individualmente. La pregunta es ¿por qué yo como sacerdote no hago lo mismo? Porque hoy día se está juzgando, entre comillas, un poco a la iglesia, lo que hizo, lo que no hizo, lo que dejó de hacer. Porque esa responsabilidad es política. La iglesia tiene una posición política. ¿Alguno de ustedes es católico? Sí, yo. No. No, yo creo que el punto que cuesta comprender desde un punto de vista más laico, como el que uno sostiene en este momento, es que la Iglesia Católica y los católicos, y los quienes pertenecen a la organización en particular, probablemente desdeñen la ley terrenal. Y eso tal vez nunca te lo van a decir en la cara. Pero en escuela de derecho eso se discute. La ley divina es más importante o la ley natural es más importante que la ley terrenal, la ley de los fiscales. Y a veces desdeñan eso y por eso es comprensible dentro de esa lógica, que parece extraña para uno desde una óptica republicana, que ellos traten de procesar todos los problemas que se generen, por graves que sean, aunque sean delictivos, dentro de la misma organización. Por supuesto, desde fuera uno lo critica fuertemente y uno no ve excepciones en la aplicación de la ley, aunque se trate de un cura, de alguien muy importante. ¿Pero tú ves alguna excepción? En este caso no lo veo. Lo que pasa, lo que hay es, así como en todo grupo humano, hay secretos. Y la gente que tiene el poder y que tiene la manija de revelar o no revelar, lo mantiene. En las familias también hay secretos y uno se podría preguntar a veces, ¿hay abusos sexuales dentro de la familia? ¿Y por qué no se denuncia? Y ahí uno no dice, es que es un ámbito excepcional. No, porque se mantiene dentro de un ámbito de secreto. Pero eso es como encubrir. Ahí hay un encubrimiento, sea en la familia, sea en la iglesia, si no estás haciendo... Técnicamente, claro que puede ser encubrimiento, sin ninguna duda. Te lo pregunto, Miguel, porque tú me decías recién que eres católico, de los que está aquí, manifiesta... El único. Desde el mundo católico, desde el punto de vista de los creyentes en la iglesia católica, es un lado y el otro, tú eres abogado. ¿Cómo lo ven? ¿Cuál es la sensación? Que aquí se cometieron delitos y se encubrieron, que la iglesia se considera con un poder superior Bueno, lo que Estado. pasa es que, así como en días pasados conversamos acerca del caso de Nicolás López, en donde al menos mi conclusión en aquella ocasión fue que todas estas situaciones se generan por situaciones de abuso, de poder, ejercicio abusivo del influjo que una persona tiene respecto a otra. Yo creo que aquí es exactamente lo mismo. Yo crecí en dictadura y la imagen de la iglesia fue extraordinariamente positiva. Extraordinariamente positiva. Y por lo tanto, ver a personas que estuvieron vinculadas a la defensa de los derechos humanos hoy día, acusados de ser autores de delitos de abuso sexual contra menores, o incluso a lo mejor no contra menores, contra incluso adultos, pero que eran guiados espiritualmente por esos sacerdotes, es terrible, es espantoso, es desgarrador. ¿Por qué? Porque efectivamente nos enfrentamos a una iglesia que estaba en la oscuridad, que hoy día se está abriendo, está entrando luz, lo que me parece extremadamente saludable, necesario, absolutamente positivo el que se haga luz sobre todo lo que ha ocurrido, y si eso implica que haya que condenar a alguien, bueno, habrá que condenarlo. De hecho, ya han habido algunos condenados. Recordemos que hay un sacerdote que entiendo, no sé si murió en la cárcel, el cura Tato. El cura Tato. Pero murió libre, pero murió. No sé si libre, pero gravemente enfermo. Sí, una muy cosa enfermo así. fuera, sí. Creo que por razones humanitarias. En ese sentido, entonces, ¿qué creen ustedes? Me imagino que dentro de toda esta crisis algún cambio en la ley debería haber. De partida, obligar a los sacerdotes a denunciar, así como lo denuncia cualquier funcionario público en un hospital, que se entera de una situación de este tipo, deberían denunciar. Yo creo que pensar que todo cambio tiene que ser legal es parte de una costumbre histórica en Chile. Es un cambio cultural. O sea, la pregunta es si hoy día existe un deber de denuncia legal para todo funcionario público que debe denunciar dentro de 24 horas. ¿Tú crees que todos los delitos cometidos por funcionarios públicos son denunciados hoy día en Chile? No. Me refiero a que si un funcionario público observa que hay un delito, por ejemplo, respecto de un menor en un hospital, está obligado a denunciar. Claro. En una iglesia, cuando hay denuncias dentro de la iglesia y ellos no entregan sus antecedentes a un tribunal como el que a nosotros nos juzga, no debería haber una obligación. Y los directores de colegio también tienen esa obligación. Mira, si a lo mejor...
puede llegar a ser una medida que haya que adoptar. No lo tengo tan claro, pero si es absolutamente, después del análisis razonable que debe hacerse al momento de que se dicte cada una de las leyes, es la conclusión obligada, bueno, que se haga. Ahora, creo yo que particularmente mirando lo que ha pasado con la Iglesia Católica y los abusos sexuales, los escándalos en las iglesias, particularmente en donde hay más libertad de culto, también son de otro tipo, financieros, son archiconocidos todos los casos de pastores no católicos, pero que se han enriquecido gracias a la religión, etc. Pero en el caso de la Iglesia Católica, si tenemos esta crisis, bueno, lo más probable es que haya que establecer una rigurosidad, pero no solamente en su obligación de denunciar, sino que en su forma de hacer las cosas. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo, habían colegios en los cuales las habitaciones de los sacerdotes comunicaban con el colegio católico, y ahora eso entiendo que ya se solucionó y no existe. Habían sacerdotes que llevaban a sus a las personas que guiaban espiritualmente a sus habitaciones. Eso no puede jamás existir. Bueno, y pasa también por las familias que permiten que, por ejemplo, un sacerdote le cuide a los hijos. O sea, también hay un tema de confianzas ahí. Pero también un profesor cuida a los alumnos cuando los lleva de viaje. Se lo pregunto, ¿ustedes tienen hijos? No sé. Sí. Entonces, no sé, en ese sentido, ponerse en un lugar de un padre. Claro, pero alguien siempre va a cuidar a tu hijo, porque uno nunca va a estar todo el tiempo, entonces... Pero que lo cuide un sacerdote pero es que también yo creo que uno corre el riesgo de pasar al otro extremo, no creo que todo demonizar, que el sacerdote por definición es abusador sexual. Es una caricatura que no tiene ningún sentido, y no todos los profesores tampoco lo son, ni ninguno lo es. O sea, yo creo que valorar a todos a partir de ciertos hechos puntuales, porque desconozco cuál sería la cantidad de sacerdotes que hay en Chile, pero obviamente no todos son, y probablemente un porcentaje muy ínfimo de estar involucrados, no digo ni siquiera condenados, sino que denunciados por casos como estos sin que se esclarezca si son reales o no esas denuncias. Que en ese caso entonces es necesario que se esclarezca si son reales, ¿no? Las por denuncias supuesto, le haría bien a la es iglesia. cierto. Entonces Sí, uno no entiende es por útil, qué pero el mismo... pero no hay que pensar que todo sacerdote es un potencial Es como autor pensar de que todo delitos sexuales. es como pensar que toda denuncia es verdadera. Lógico. Toda denuncia es verdadera, la historia y las estadísticas nos demuestran que no todas las denuncias son verdaderas. Pero igual a uno no le hace sentido No solamente que la en este iglesia no caso. entregue los antecedentes. Por ejemplo, se negaron ahora a entregar antecedentes y tuvieron que hacer un allanamiento para llevárselo. Yo creo que eso es una torpeza del porte de la catedral. O sea, ellos se A equivocaron propósito mucho. de la iglesia. A propósito de A la propósito de la iglesia, claro. Sí, no, eso es una torpeza absoluta, pero yo creo que es porque... Es mal manejo. No sé. Pero otra pregunta es si Mala asesoría. cada hecho delictivo va a ser investigado, pero otra pregunta es si debiera modificarse la ley para establecer un deber de denuncia específicamente respecto a sacerdotes. Y la respuesta, me parece a mí, debiera ser un poco más objetiva y establecer un deber de denuncia no solamente respecto a sacerdotes, sino de una categoría general de personas que está a cargo de niños. ¿Por qué le vamos a reconocer una cierta relevancia a la iglesia independiente del resto? Claro, es lo que dice Miguel antes, o eso reconocerle una importancia que la iglesia ya no tiene. Yo entiendo que uno hable de la iglesia de los 70, de los 80 y de los 90, yo me acuerdo, la iglesia se oponía al divorcio, en los 2000, al comienzo, todas esas cosas, y uno se sufría y ganaba la las iglesia. discusiones. Y ganaba discusiones. Hoy día la iglesia no es que se está haciendo transparente, o no solo transparente, se está empequeñeciendo día a día. Influencia. Entonces esta discusión es un poco... Bueno, por decirlo de una forma parafernálica, un poco vintage. Porque, claro, de verdad, los abusos existen, eso no es nada vintage, tiene que investigarse, pero hablar de la iglesia y ponerla al nivel del Estado... Como una autoridad, eso es. Eso ya no es... Y poner a los sacerdotes como superhombres también es un error. Sí, yo creo que el error es... Son ciudadanos sometidos a la legislación al penal. derecho. Punto, efectivamente. Ahora... Cada vez que yo llevo al colegio, yo tengo a uno de mis hijos en un colegio que no es, es de orientación religiosa y otro que es completamente laico. Pero en ambos yo dejo, a ambos de mis hijos los dejo en recintos en donde hay terceros que se encargan de ellos. Hay un director, en uno puede ser sacerdote, en otro no. Sea laico hay profesores católico. jefes, laicos, católicos, en todas partes. Si la verdad es que la diferencia, yo creo que lo que nos escandaliza es que el poder de la iglesia, que me parece muy saludable, se está diluyendo. Como se está diluyendo todo poder hoy día en la sociedad. Las cosas se están aclarando, entre comillas, no en términos de los delitos que se han Eso lo dirá la fiscalía. Claro, pero me refiero, se están aclarando en términos de los roles.
Tal cual. que cada Sí, institución efectivamente. o cada persona debería cumplir. Y por eso proponer regulaciones especiales a la iglesia es reconocerle un sitial que en la sociedad civil no le corresponde. Claro. Pero justamente uno de los proyectos que se había señalado, recuerdo, Zafirio, creo que fue el diputado Zafirio, era como quitarle los privilegios a los sacerdotes. ¿Qué privilegios son esos en términos legales? Si me pudieran aclarar, no sé si... ¿Cuáles son los privilegios que tienen? O sea... Por ejemplo, yo entiendo que, no sé si a eso se está refiriendo el diputado Zafirio, pero hay delitos especiales cuando las víctimas son miembros del culto. Por ejemplo, interrumpir un culto divino es delito. Hay reglas de competencia también, por ejemplo, que tiene que salir a ver la causa un ministro de corta apelación y si está involucrado alguien de la jerarquía eclesiástica, porque Claro. la jerarquía es a un nivel estatal, que hoy día no existe y es pero también- sabio, claro. pero Es un también- sabio, debería pero- ponerse al día todo eso. Pero también, ojo, también hay cuestiones donde podría haber un poquito más de discusión, que es el secreto de confesión. Porque es una discusión que ha salido también a propósito de esta situación de que tú preguntas. ¿Hay o no hay secreto de confesión? ¿Debe respetarse o no debe respetarse? ¿Qué pasa si un sacerdote bajo secreto de confesión recibe una denuncia o recibe una confesión acerca de la comisión de Ese un no es un delito? privilegio. Yo no lo vería como un privilegio. Yo lo vería como esa es una garantía de quien va así como quien va a confesarse. No está pensado para el sacerdote como un privilegio, sino que es más bien una esfera de resguardo para quien se... Claro, la Claro, pregunta, pero- la pregunta es pero- esa pero- garantía tiene sentido pero- respecto a un miembro de la iglesia frente que no a a un- un profesional. frente a Yo un- creo que frente a no un- tiene sentido. frente Yo creo a un que periodista, históricamente sí. el periodista siempre cuando a propósito de la Tenemos, filtración claro. a propósito de la filtración de expedientes judiciales, el periodista van y le preguntan, bueno, ¿y de dónde lo sacó? Secreto de fuente. Secreto de fuente. O, Bueno, o contratos de ejecutivos también. No, puede y ser. en También. ese sentido la ley te ampara como periodista Exactamente. para poder guardar tu fuente. Y esa es la Tribunales. pregunta interesante que hace Esa- Miguel. ¿Tiene sentido hacer eso? Yo creo que nuevamente, digamos, es igual que un periodista, que un abogado y un psicólogo, un sacerdote, y probablemente A mí me la parece respuesta que es no. que históricamente sí, hoy día no. Históricamente, yo lo veía en mi familia, qué sé yo, con mi abuela, con sus amigas. Iban muchos donde el sacerdote, espero que a confesarse, iban muchos donde el sacerdote a confesarse y operaba como psicólogo, porque en un mundo más precario, en un Chile antiguo, más pobre, no había plata para psicólogos, no había plata para abogados tampoco, no había plata para, qué sé yo, para claro, hacer pero es prestaciones que yo lo miro como privilegio porque si ese sacerdote que recibe la confesión es citado por un fiscal y le preguntan, ¿qué le dijo Juan que se confesó con usted? Hoy día... Pero ¿qué diferencia hace que sea un sacerdote que sea tu amigo? Por eso te digo. No tiene ningún sentido. Por eso te digo. Entonces Por eso te también- digo. Ella preguntó por los privilegios. El sacerdote, como el periodista que dice secreto de fuente, hoy día el sacerdote tiene la posibilidad de decir secreto de confesión. Porque está en la ley, ¿ah? Sí, claro. Sí, claro, está Está en la ley. Exacto, La pregunta es si entonces, tiene que mantenerse. paralelo Es la A mí me pregunta- parece por que eso no. te digo, es un tema Si discutible. fuera así y si tuviéramos que tener todos la misma calidad, entonces deberíamos también remar hacia el lado de terminar con tribunales especiales como el caso de los tribunales militares. O sea, perdón, de la ley y la fiscalía militar y todo ello. El investigan Código de esos Justicia temas. Militar está Claro. camino a reformar. Claro, Por eso, eso debe pero- ser cada vez más Parte del acotado, proyecto claro. Pero en ese sentido, entonces, Bueno, hacia excelente. allá apuntamos a ser definitivamente todos iguales ante la ley, porque imagino yo y Hacia allá espero debiera ir aquello. el asunto, claro. O sea, Sí, 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 debiera no lo caminar suena hacia toda allá. la ley. No lo Bueno, Pero suena. si los y de tribunales hecho- militares, por seguir tu ejemplo, son excepcionales en todo el mundo. Salvo en Chile, pero- que todavía tienen una jurisdicción. No, pero aún así se Claro, reduce pero- mucho pero- la jurisdicción. Antes también juzgaban a particulares que cometían delitos. Ah, no, eso ya se sexuales. reduce. Y todo eso se Pero va pero reduciendo. igual, cuando se Pero- comete delito contra un civil, es un poco injusta la forma en que desde el punto de vista de un ciudadano común y Bueno, eso corriente. yo creo que hay fallos que ya que lo han ido modificando. es la Eso, obvio, pero Pero debería acabarse. tuvimos una dictadura muy prolongada y cuyo efecto, cuya resaca, la caña, sigue llegando hasta el día de hoy. Y eso es parte de lo mismo. Es una dictadura que prolonga su efecto hasta el día de hoy. Oye, no, por favor, no piensen que yo estoy jugando, se me cae. Para nuestros espectadores, la muela, no a los cantantes este español como Rafael cuando se le cayó el diente, no, a mí se me cae la muela nomás que con la que me habla. Otro diente, Un digamos. ser etéreo. Bueno, el tema es entonces ese, ¿cómo hacemos para entender la situación que estamos viviendo hoy día como país, hacia dónde apuntamos y cuál debería ser finalmente la forma de resolverlo? La forma de resolverlo pasa por entender cuál es el rol de la iglesia dentro de una sociedad laica. Yo creo que esa es una discusión que hoy día no se da. O sea, o todo el mundo mira la discusión dentro de la iglesia católica asumiendo que es una institución relevante en la sociedad,
O alguien como yo, por ejemplo, que ve esto como una pelea de un club social y deportivo, que no es, yo no soy hincha de ese club social y deportivo. Entonces, ¿en qué medida las decisiones que ellos toman respecto de sus feligreses me afecta a mí? Es una institución que hoy día tiene que entrar luz, como dice Miguel, me parece muy saludable, como en cualquier tipo de institución. Es que más que pero llegar más allá de eso... delitos y víctimas, por eso... No, por supuesto. No, eso tiene que ser investigado. Pero mi ejemplo se sigue porque también hay víctimas de los delitos cometidos de violencia en los estadios. Y también tiene que investigarse. El punto es que este paraguas que le entrega la Iglesia a los miembros es el que se debe acabar. ¿Y pasará que es por el tipo de delito más que... ¿Por qué? Porque lo decías tú delante, la familia también... También guardan, no todos sé si tienen secretos. pero Miguel no, tiene secretos con Miguel también. Todos guardan secretos. ¿Los quieren contar? No por el tipo de secretos, por el tipo favor, de... porque, no. De relación familiar. Bueno, es sabido que el tipo de delito es un problema porque genera no solamente un impacto, un daño en la víctima, sino que genera o puede llegar a generar un impacto en la relación de la víctima con su entorno. Claro. Entonces, no es tan fácil denunciar este tipo de situaciones y todo, no solamente lo de los sacerdotes, ya lo vimos en el caso de Nicolás López, en el caso de padres con hijos, han habido muchos casos que dan cuenta de que los delitos sexuales son un tema complejo en cuanto a el procesamiento interno y psicológico por parte de las víctimas. Las víctimas llegan a sentirse ellas mismas responsables de la situación. Y en realidad no tienen nada de responsabilidad. Ellas sienten vergüenza de que, oye, ¿qué van a pensar de mí? Bueno, eso es un tema en lo cual hay que avanzar. Y por eso una víctima de violación mayor de 18 años puede decidir si denuncia o no denuncia el delito. O sea, tiene cierto control respecto de la comisión y no simplemente un tema estatal. Y en esa medida también es relevante acá. Aquí hay un tema de fuerza en el caso de la feligresía, por ejemplo, que ellos apoyan generalmente al sacerdote y las víctimas y la familia son desterrados. Es un tema, como decías tú, yo no sé si eso pasa mucho, ¿no? Yo no creo que pase. Yo no soy muy cercano a la iglesia, pero me cuesta ver. Me tocó investigar cuando reporteaba en... Pero tal vez mucho tiempo atrás, porque empezaste muy joven, ¿no? No. Pero de verdad, fuera de broma, no me lo imagino hoy en día, esa situación, no me imagino, me imagino todo lo contrario, me imagino a la feligresía, a la feligresía serán 10 personas en un pueblo. No me imagino una protesta, o sea, una manifestación masiva en defensa de un sacerdote que está acusado por delitos sexuales. Me imagino todo lo contrario. De hecho. Recuerdo el caso justamente de Curatato, fue terrible para las víctimas, les hicieron la vida imposible. Claro, eso fue 15 años atrás y el mundo ha cambiado mucho. Exactamente. Exactamente. Porque es lo mismo que pasa con particulares que han sido acusados de abuso, porque también nadie quiere defenderlo. Ese sí. No, tú hablaste de los que son miembros de la iglesia. Yo creo que la gente que es miembro de la iglesia está hoy día cada vez más escandalizada, pero está reaccionando sobre la base de lo más claro, pedir cuenta de lo que hacen. Lo más evidente para demostrar el punto es la cantidad de personas que fueron a ver al Papa. En Chile, muy poquita gente. En Perú, cruzando la frontera, se llenó. Acá en Chile no. Chile tiene que ver con el desarrollo económico también. Creer, porque todo el mundo esperaba que fuera como cuando vino Juan Pablo II. Claro, ahora, cualquier candidato en la elección recién pasada se hubiese querido una concentración del PAC. Bueno, cualquiera, perdóname. Como ven, este tema da para mucho y yo quisiera ir cerrando, lamentablemente, pero ir cerrando. Cuéntenme. ¿Cómo creen ustedes, cada uno de ustedes, y para cerrar justamente con la opinión de cada uno, cómo debería transparentar todo esto la Iglesia, cómo debería comportarse, cuál sería desde el punto de vista de la Iglesia la forma de hacer las cosas? La Iglesia ha recibido muchas denuncias y ha tenido un sistema de investigación interno que es bastante responsable. La pregunta es cuando alguien denuncia estos abusos en la Iglesia, la Iglesia debe también preguntar a estos caballeros si tienen interés en que esto se sepa o si simplemente para efecto de una investigación interna. Porque la información pertenece al denunciante. El denunciante debe decidir si quiere que esto se haga público o no. Y en ese sentido la Iglesia podría tener un punto cuando dice queremos recabar estos antecedentes. Normalmente lo que hemos visto es que los denunciantes quieren que esto se sepa. Quieren que la Iglesia cambie y colaboran con la investigación eclesiástica porque siguen siendo fieles, pese a haber sido víctima de abuso.
Pero adicionalmente no tienen ningún problema en que esto se sepa. Entonces la iglesia ahí no tiene ningún derecho a retener esa información porque son víctimas de abusos cometidos por funcionarios de ellos, que, los cuales tiene que abrirse la información y tiene que pasar a la fiscalía si es que la fiscalía lo pide. Hoy día, por ejemplo, si la víctima es un menor de edad, cualquiera puede denunciar. Cualquiera. O sea, puede ser familiar, no familiar. Cualquier persona que sepa Testigo, lo que sea. puede denunciar. ¿Ya? Y hoy día no existe cortapisa para esa situación. El problema, como bien decía Miguel, es que aquí, a propósito de los delitos sexuales, hay normas procesales, no eclesiásticas, sino que civiles, que dicen que hay ciertos delitos en este ámbito que solo puede denunciar la víctima. Y eso opera para un atentado sexual cometido por un civil, por un uniformado o por un eclesiástico. Habría que evitar la revictimización. A pesar de las reglas que ustedes invocan, habría que la iglesia no debería duplicar el dolor de las víctimas, de una víctima que quiera manejarlo de otra forma, digamos. Claro. Pero habiendo acuerdo con la familia o con la víctima misma, la iglesia debería tratar de llegar hasta el final y denunciar y poner antecedentes de la fiscalía y los tribunales todos los antecedentes posibles, independiente del daño a la imagen que se le pudiera causar. Me da la impresión que el daño a la imagen de la iglesia va a ser peor si es que se conocen encubrimientos a que si de una vez por todas dan a conocer todos los antecedentes y hacen una especie de nuevo pacto y parten un 2.0. Yo creo que la torpeza de la iglesia no es entregar los antecedentes. Exacto. Sí los tiene. Claro. Eso es una torpeza gigantesca. Mi opinión coincide con eso. Yo creo que el gran problema de la iglesia hoy es que ha guardado la información queriendo evitarse mayores problemas y lo que hizo fue generar una... Pero es un problema de la iglesia chilena. Ojo, cuando vino Chicluni y Bertomeu, ellos dijeron, pídanos lo que necesiten y se los vamos a entregar. Y yo creo que se los van a entregar, porque eso ha ido cambiando y yo creo que es una señal de la nueva iglesia que trata de construir Francisco. Claro, y que no tiene nada que ver con esta iglesia que existe en Chile. En esa contraposición que están hoy día y que justamente es lo que conversábamos recién, de la falta de conciencia quizás de parte de algunos sacerdotes, algunos obispos, de no entregar los antecedentes, de no entender el conflicto, de no entender lo que la crisis que están viviendo. Da la impresión, al menos a mí, que parece que no están entendiendo. Bueno, mucho. a fines de los 80 a los comunistas se les cayó el muro en la cabeza. Ahora a los católicos se les está cayendo el Vaticano en la cabeza. Es extremadamente complejo el proceso, que es un proceso cultural, es psicológico, está puesto en cuestión todo. Es una crisis, no sé si terminal, pero es una crisis que escandaliza mucho y que yo creo que Francisco está tratando de conducirla bien. Lamentablemente ya Francisco tiene sus años. ¿Don Francisco? No, Don Francisco tiene otra red. Bueno, da para otro programa, ¿no? Amigos míos de esta mesa, amigos allá en donde nos estén viendo, sea en redes o en sus celulares, muchas gracias por estar nuevamente con nosotros. Esperamos que esto que hemos conversado aquí les sirva para ustedes también tener un debate en casa más informado y bueno, esperamos también sus opiniones en nuestras redes sociales. Muchas gracias.